En un cruce de caminos, un hombre ofreció lo impensable a cambio de riquezas. En medio de una noche oscura, la tensión y la ansiedad de aquellos hombres que se jugaban una mano de póker donde el destino de sus almas estaba de por medio, Pedro el Rengo decía: he ganado, mientras la sombra de la muerte acechaba en aquel rancho. Existen muchas personas que piensan que pueden burlar al destino. A lo largo de nuestra existencia hay acontecimientos que marcan nuestra vida, cosas que desearíamos cambiar, pues sin darnos cuenta adquirimos deudas que en algún momento han de ser cobradas, pues al final no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla. El relato se desarrolla en un pueblo cerca de Jesús María, en Aguascalientes. Comenzaré diciendo el nombre del protagonista de esta historia, el cual se llama Mateo. Este era un joven que desde niño estaba acostumbrado a la buena vida. Su familia había amasado una gran fortuna, pero no de una manera convencional, pues según se cuenta entre las personas del pueblo, su abuelo había sido un reconocido taur que además de dinero había ganado un rancho a un hombre que no podía controlar su afición por el juego, a tal punto que después de perderlo todo, se había quitado la vida, dándose un balazo en la cabeza. Todo sucedió ahí mismo, en donde fuera su rancho, dejando a su familia en la calle y desamparados. Estos tuvieron que salir, y así fue como de ellos no se volvió a saber nada. De la misma manera, este rancho había pasado de generación en generación entre la familia Esparza. Pero había algo extraño, pues el abuelo de Mateo, llamado Pedro, en su lecho de muerte, le advirtió a su hijo sobre una maldición que cernía sobre su familia y sobre ciertas cosas que tenía que hacer al pie de la letra si quería conservar su estilo de vida. Pero para comprender el porqué de sus advertencias, es necesario saber que durante la juventud este hombre era muy pobre, y fue precisamente a causa de esa pobreza que sus padres habían muerto al no contar con los medios suficientes para curarse, pues ambos ya eran ancianos y muy enfermizos. Esto lo había hecho tocar fondo. Por lo que sin nada que perder, este se marchó de su casa, ubicada en una pequeña comunidad de Zacatecas, buscando un mejor porvenir, y fue así que había llegado hasta Jesús María, en el estado de Aguascalientes, con uno de sus tíos, donde éste comenzó a trabajar, ayudando en una senaduría, por lo que a base de mucho esfuerzo, éste se ganaba la vida. Al paso del tiempo, fue descubriendo cosas nuevas que en el rancho donde él vivía no conocía. Una de ellas fue la que cambiaría para siempre su destino y el de su familia, pues se había vuelto una costumbre que después de terminar su jornada en donde él trabajaba en la senaduría, que hombres de dinero asistían al lugar donde bebían y jugaban cartas hasta el amanecer con don Guillermo, su patrón. A él le tocaba mirar, pues él dormía en un lugar junto con su tío, quien al verlo fantasear con algún día sentarse a jugar con ellos, él siempre le decía: no te metas en ese vicio, es pura tentación del diablo. Él solo decía que algún día lo intentaría. Su deseo aumentaba, pues su patrón, al llevarse bien con Pedro, lo hacía atenderlo a él y sus invitados. Un día Pedro había juntado unos centavos, frutos de muchos meses de trabajo, por lo que tímidamente pidió a don Guillermo, su patrón, le otorgara un lugar esa noche en su mesa de juegos. Don Guillermo, extrañado, le dijo: muchacho, no te ofendas, pero el dinero que se apuesta en este lugar es demasiado y dudo mucho que tú tengas los medios suficientes para apostar con nosotros. Pedro, muy seguro, le dijo: mire, patrón, he ahorrado algún dinero por mucho tiempo y quiero tentar mi suerte. Don Guillermo no estaba muy convencido, pues de verdad
apreciaba al joven, pero ante tanta insistencia lo dejó jugar esa noche con ellos. En aquella velada, quizás por suerte de principiante o por ser ya su destino, el joven Pedro dio un golpe de suerte ganando una fuerte suma de dinero. El muchacho no lo podía creer, pues el dinero que ganó era el equivalente a varios años de su sueldo. Pero bien dicen que las cosas buenas duran poco y lo que fácil llega, fácil se va. Pues Pedro fue presa de su avaricia, pues no conforme con lo que había ganado, decidió seguir jugando durante las noches siguientes, al punto de perderlo todo. Eso fue un duro golpe para él. Uno de esos días, mientras fumaba un cigarrillo, en su frustración su mente se llenó de pensamientos suicidas, pues se lamentaba el ser tan tonto por no saber retirarse a tiempo. En eso sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando una extraña mujer, vestida de manera extravagante, se acercó a él para pedirle una moneda. Esta era una gitana y le prometió que a cambio le podría mostrar su futuro. Pedro, riendo de manera incrédula, le dijo: «Está bien, mujer, te daré la última moneda que me queda. Espero que me sepas decir mi futuro». La mujer tomó su mano y le dijo: «Veo frente a ti la fortuna y la miseria tomadas de la mano, pero también miro que pronto tendrás que tomar una decisión que cambiará para siempre tu vida». Pedro le dijo: «Veo que he malgastado todo y te diré que en mi vida no hay más fortuna, tan solo miseria». En eso la mujer, mirándolo fijamente a los ojos, le cuestionó: «¿Qué estarías dispuesto a hacer para que tu suerte nunca te abandone?». Pedro, tomando las cosas a la ligera, le dijo que daría lo que fuera. La gitana le dijo: «¿Estás seguro de eso, Pedro?». Él la miró confundido, pues durante la conversación no le había dicho su nombre. La mujer lanzó una carcajada y le dijo: «Hay veces que buscas la suerte y hay otras donde la suerte te busca a ti. Así que hoy es tu día de suerte, Pedro». Fue así que aquella gitana le dijo lo que tenía que hacer. Pero vamos a volver a donde estaba la plática, a la charla en la que Pedro hablaba con su hijo sobre las cosas oscuras y perversas que había hecho, a cambio de fortuna. Este también le contó el precio tan alto que éste tuvo que pagar, y fue en ese momento que le confesó toda la verdad, diciéndole que una noche de luna llena él había ido a un cruce de caminos que estaba cerca del rancho para ofrecer un trato. Fue ahí donde, ya cerca de la madrugada, apareció una enorme cabra de color negro intenso, pero de ojos como si fuesen llamas. Esta se incorporó sobre sus patas traseras. Esta fue hacia él. La gitana le había dicho que debía cortar una de las patas de aquella cabra, intercambiándola por una de sus piernas. Y fue en ese momento que se selló el destino de su familia. También le había advertido que quizás sus nietos o sus descendientes pagarían el precio de aquel pacto. Pero también le comentó el cómo su suerte se había convertido en un lazo para su vida, pues a pesar que logró acumular una cuantiosa fortuna, el vacío y la infelicidad siempre llenaron su hogar, pues su esposa lo abandonó por otro hombre, lo que lo dejó hundido en el alcoholismo, que fue el causante de su enfermedad. Fue ahí donde el abuelo Pedro le entregó a su hijo lo que parecía una pata de cabra seca, diciéndole que la llevara siempre, que apostara en cualquier juego de azar, porque nunca perdería. Hay una frase que dice que la manzana nunca cae lejos del árbol, pues tanto a su padre, de nombre Raúl, como el mismo Mateo, no se les daba mucho eso de trabajar. Al menos no de la manera convencional, pues ambos eran galleros profesionales, por lo que viajaban por muchas partes de la República, en las principales ferias, donde en algunas ya eran muy conocidos.
pero no solo por lo bueno que eran sus gallos, también porque era muy frecuente que en muchas ocasiones llegaran hasta los golpes contra otros galleros que no sabían perder. Algunos hasta fueron balaceados, pero a ellos parecía que la suerte nunca se les terminaba. Cada que estos regresaban a su rancho, festejaban a lo grande, pues la verdad les iba muy bien. Su rancho había crecido mucho, al grado que todos sus gallos recibían el mejor cuidado y atención. Por otro lado, la madre de Mateo, que se llamaba Isabel, siempre que estos salían en sus jugadas, se quedaba intranquila y ansiosa, pues sabía que en ese ambiente se movía mucho dinero. Por tanto, el peligro al que estaban expuestos su marido y su hijo Mateo eran muy grandes. Pero eso no era lo único que le preocupaba, pues era bien sabido que tanto su marido como su hijo aprovechaban las ferias donde jugaban a los gallos para enredarse con cuanta mujer se les pusiera enfrente. La señora sufría demasiado, pero ella tenía un gran consuelo, pues era una fiel creyente y no había día en la que ella no pusiera en sus oraciones a su hijo y a su marido. Ella era una mujer muy buena y muy querida por todos sus vecinos, pues siempre trataba de ayudar a los demás, compartiendo de lo que ella tenía, cosa que constantemente le traía problemas con su esposo, quien era un hombre orgulloso y arrogante, acostumbrado a ver solamente por sus propios intereses. Mateo, por otro lado, era la mezcla de carácter de su padre y de su madre, pues si bien tenía una parte oscura, también algo de luz había en él. Una de esas noches en las que los hombres estaban en la feria de León, hubo un gran alboroto, pues las personas que perdieron contra los gallos de Mateo no quedaron conformes, y estos, siendo hombres peligrosos, no se quedarían con las manos cruzadas, comenzando así una persecución que duró días, pues aunque ellos no planeaban atacarlos inmediatamente, todo el tiempo los vigilaban estudiando sus movimientos. Mateo era un joven impulsivo y no conocía el secreto del amuleto de su padre. Este siempre le recomendaba que no se apartara, pero los jóvenes muchas veces no escuchamos consejos, y eso le traería graves consecuencias a Mateo, pues al estar cortejando a una joven, este fue emboscado y malherido. Como pudo, Raúl lo trasladó hasta un hospital, en donde el joven se debatió entre la vida y la muerte. Al escuchar la noticia de lo sucedido con Mateo, Isabel entró en una gran desesperación, por lo que de día y noche no dejaba de orar por la salud de su hijo. Pero Raúl, su esposo, quien no era un creyente, miraba a su esposa lleno de coraje y de rabia. Era como si algo lo controlara, por lo que cada que escuchaba hablar de Dios, éste se ponía furioso. Pero Isabel no se rendía. Pronto sus oraciones dieron efecto, pues con mucha dificultad Mateo se restablecía poco a poco. Después de eso, éste se iba a recuperar en el rancho. Uno de esos días, éste pudo ver cómo su padre salía en compañía de 3 de sus empleados. Pero una cosa que le llamó la atención fue el ver cómo estos iban fuertemente armados, lo que causó preocupación en el muchacho, y fue a avisarle rápidamente a su madre, quien sentía la necesidad de contarle el secreto de su padre, pues no deseaba que su hijo terminara como él. Pues si bien el amuleto le daba suerte y fortuna, también poco a poco había secado el alma de su marido, pues ya no era el hombre del que ella se había enamorado. De momento, cuando Mateo escuchó lo que su madre le decía, cayó en negación, pues él recordaba el carácter dulce y bonachón de su abuelo. Además, se negaba a la idea de que éste hubiera sido capaz de poner en riesgo a su familia a cambio de una vida próspera. A Mateo le gustaba la buena vida, pero también amaba sinceramente a su padre, y no quería que tuviera el mismo destino que su abuelo, por lo que determinado, pensó en robar el amuleto de su padre.
Así que días después, cuando su padre y sus hombres volvieron, éste trató de preguntarle qué había acontecido en realidad. Su padre le dijo que había tenido que acabar con los hombres que lo habían atacado. Con una mirada llena de odio me dijo que eran ellos o nosotros. Mateo no podía creer lo que sus oídos escuchaban, pues si bien sabía que el ser gallero exponía, jamás pensó que su padre fuera capaz de eso. Por lo que puso en marcha su plan para robarle el amuleto a su padre. Lo primero que hizo fue ver cómo su padre guardaba celosamente lo que parecía un pañuelo, pero nunca había llegado a ver su contenido. Fue así que en una de esas noches, en la que su padre, ya estando muy alcoholizado, se había descuidado, el joven Mateo robó su amuleto. Al día siguiente su padre despertó lleno de furia, por lo que comenzó a maldecir y a maltratar a Mateo y a su esposa, diciéndoles: más vale por su bien que aparezca lo que me robaron, porque no saben de lo que soy capaz. El joven pudo ver una mirada de odio que nunca había visto en él, por lo que se asustó a tal grado que estuvo a punto de devolverle su amuleto, pero estaba claro que si él lo recuperaba, su padre jamás tendría salvación. Así transcurrió todo aquel día. Raúl, lleno de desesperación, movía todas sus cosas de arriba abajo inútilmente, pues el joven había escondido muy bien el amuleto cerca de un árbol. Pero esa noche fue el inicio del calvario de esa familia, pues ya cerca de la madrugada despertaron, producto de un incendio que se había dado en el lugar donde tenían sus gallos. Apresurados los trabajadores intentaron apagar el incendio, pero cuando lo lograron pudieron ver cómo todos aquellos costosos gallos habían perecido. Este evento iba a empeorar. Las cosas dentro de ese hogar salían todas mal, pues Raúl, su padre, volvió a encarar a su esposa y a Mateo, diciéndoles que si no le devolvían el amuleto, todos íbamos a terminar muertos. Aún bajo esas advertencias, Mateo seguía firme. No sabía ni qué hacer, pues él mismo podía sentir una presencia maligna que acechaba aquel lugar. Había cosas inexplicables que habían comenzado a suceder, pues por alguna razón todo comenzó a marchitarse en aquel rancho. Incluso un fuerte olor a azufre se podía percibir. Así que en un intento desesperado por recuperar el amuleto, él golpeó brutalmente a su esposa, dejándola muy malherida. Mateo intentó defender a su madre como podía, pero Raúl era extremadamente fuerte y sin contemplaciones. También lo atacó a él, al punto casi de ahorcarlo con sus propias manos. Cuando todo esto ocurrió, Raúl parecía estar fuera de sí. Era como si algo maligno se apoderara de su persona. Luego de eso, Raúl parecía tener un momento de lucidez en el cual, viendo todo el daño que había provocado, soltó a su hijo, quien con dificultad recuperaba el aliento. Después lentamente se acercó a su familia, quienes lo miraban asustado. Este intentaba pedirles perdón, pero sus disculpas eran inútiles, pues el daño ya estaba hecho. En ese momento, Mateo decidió que era momento de ponerle fin a todo, por lo que decidió terminar con el amuleto esa misma noche. Isabel apoyaba a su hijo y éste le decía: no estamos solos en nuestra lucha, hijo, pues Dios está con nosotros. Así que esa misma noche planearon quemar el amuleto, pero Raúl no cesaba en la búsqueda del mismo. Pero esa noche ocurrió algo macabro en aquel lugar, pues cerca de las 11 de la noche comenzaron a escucharse ruidos muy fuertes. Todo dentro de ese lugar era como si un animal corriera, pero sus pisadas se escuchaban muy fuertes, acompañados de fuertes balidos como los que hacen las cabras. Pero ese momento, Raúl, acompañado de sus hombres, salieron fuertemente armados para ver qué es lo que hacía el ruido
Entre tanto, en el interior de aquel rancho, Mateo y su madre se disponían a terminar con el amuleto en el fuego. Pero esto no sería tarea sencilla, porque aquellos ruidos de aquel animal eran muy fuertes, a tal punto que pronto se escuchaban sobre el techo de la casa. Los hombres comenzaron a disparar desesperados, pero no daban en el blanco. De pronto uno de ellos gritó, alertando a los demás, diciéndoles: miren lo que está ahí, señalando y alumbrando con una lámpara. Sobre el techo de la casa estaba lo que parecía ser una cabra de dimensiones muy extraordinarias, en la cual su mirada era similar a candelas encendidas. Los hombres, al verla, se aterrorizaron y huyeron del lugar. Por su parte, Raúl se quedó paralizado, mientras en el interior de aquella casa, Mateo y su madre estaban a punto de destruir el amuleto. Pero al escuchar los ruidos, Mateo le arrebató el amuleto a su madre. Pensaba en devolverlo para intentar salvar la vida de su padre. Cuando todo esto sucedió, todo quedó en silencio. Solo se escuchaban las pisadas de aquel horrible ser. Este saltó del techo de aquella casa, caminó lento hasta pararse frente a Raúl. Este le dijo con una voz fuerte: un trato es un trato, y de aquí no me voy sin cobrarme lo que me deben. Tú fallaste al perder el amuleto, pues cuando lo recibiste sabías que te pasarías si lo perdieras, y eso te costará todo lo que tienes. Para ese punto, Mateo y su madre corrieron al exterior de la casa para ver lo que estaba pasando. Pero al ver aquel infernal animal, la mujer, llena de valor, comenzó a orar. Pero algo extraño pasaba, pues Mateo parecía conmovido y comenzó a caminar directo hacia aquella criatura, con el amuleto en sus manos. Raúl gritaba, pero era incapaz de moverse para ayudar a su hijo, y los ojos de aquel horrible ser parecían encenderse con más intensidad. Pero no cabe duda que el amor de una madre es difícil de vencer. En aquel momento, Isabel comenzó a llamar a su hijo, que parecía despertar y regresar a ser el mismo. Confundido, este pudo contemplar de cerca aquella horrible criatura. Pero recordando las palabras de su madre y el hecho de saber que no estaba solo, él pudo moverse y correr hasta donde estaba su madre. En ese momento, la criatura emitía sonidos furiosos intentando alcanzar al joven. Pero Raúl se interpuso, tratando de detener a la bestia, lanzándole el amuleto diciéndole: ahora ya tienes lo que tanto buscabas, así que te largas y nos dejas en paz. Pero las cosas no serían tan sencillas, pues aquella bestia le dijo: yo nunca pierdo, y hoy se les terminó su suerte a ti y a tu familia. Después de esas palabras, después de decirlo, aquella criatura lo atravesó con el pecho con sus cuernos, terminando al instante con la vida de Raúl. Su hijo y su esposa solo miraron con horror y sufrimiento cómo caía el cuerpo de Raúl. La cabra se fue caminando lentamente, perdiéndose en la oscuridad. Esa noche, aquella familia pudo experimentar la pérdida de Raúl. Esto nos hace pensar que no importa el éxito ni lo que logremos construir en este mundo, pues cuando las cosas no provienen de Dios, se convierten en nuestra propia maldición, de la cual sabemos que aunque tarde, siempre, pero siempre, tendrá fatales consecuencias. Y hasta aquí llegó el relato de hoy, y te quiero dar las gracias si llegaste hasta el final de esta historia. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.